Bueno, muchachos, entonces, vamos a iniciar entonces un proyecto, en este caso, para construir un API que maneje una autenticación, es decir, que no todo el mundo pueda ingresar a los métodos como tal que se han planteado en el API. Para ello, vamos entonces a hacer uso de un paquete que en este caso se conoce como Laravel Passport, el cual yo puedo revisar, aquí en la documentación, en este caso de Laravel, en la parte de seguridad API Authentication, ¿sí? Si ustedes quieren, pueden descargar en su momento la documentación a través de GitHub, y en este caso van a tener todos estos archivos. En este caso el que vamos a revisar es el que dice Passport, ¿sí? Ahí está toda la información, todo lo que se ve en la página como tal, en la página web. Si no tienen en su momento acceso a internet, lo vamos a poder ver directamente también aquí a modo pues, escrito de texto como tal. Entonces, lo primero que nos dice la documentación es que debemos instalarlo, el paquete de Laravel Passport, que es el que nos va a ayudar para realizar todo el proceso de autenticación y pues autorización también para API. En este caso, lo que hay que hacer es escribir con Composer esta línea en la consola, en la misma carpeta de mi proyecto, ¿sí? Escribir Composer require Laravel Passport. Para hacer este proceso necesitamos tener acceso a internet. En este caso, básicamente lo que hay que hacer en este caso es entrar a la consola y digitar eso, digitar Composer require y poner básicamente esta línea, Laravel Passport. Eso me va a instalar como tal todos los modelos, todas las migraciones, básicamente los controles que voy a necesitar. ¿Listo? Ahora, después de hacer eso, debemos hacer una migración, porque Laravel Passport en este caso tiene asociados unas tablas ya en donde van a guardar los tokens, donde van a crear los clientes, donde van a guardar todo lo que como tal se necesita. ¿Listo? Bueno, entonces, un proyecto como tal, que lo que permite es agregar básicamente información de candidatos y registrar votos a cada uno de esos candidatos. Tenemos entonces la parte de los controladores, tenemos un API, un controlador para el manejo de los candidatos, un controlador para la parte del manejo de los votos. También tenemos en este caso recursos para mostrar la información en el API directamente, y tenemos los diferentes modelos de cada uno de los candidatos y en este caso de los votos. También adicionalmente tenemos las migraciones, en donde tenemos la tabla de candidatos y la tabla de votos. Lo que debemos hacer entonces, y las rutas también las tenemos registradas como tal, como API Resource, para la información. Tenemos un candidato también ganado. Bueno, entonces, vamos a ponerle autenticación, protección a esta API como tal. Entonces, para ello, hemos instalado Laravel Passport, un paquete que viene adicional de Laravel. Podemos verificar que está instalado mirando dentro de la carpeta Vendor, donde están todos los paquetes que componen el framework de Laravel, y ahí podemos ver en la carpeta Laravel que está instalado Passport. Aquí en Passport está como un nuevo proyecto, es un módulo más, en donde inclusive podemos ver las diferentes migraciones que él va a construir. Este paquete de Laravel Passport tiene de por sí incluidas migraciones, que son las que él va a crear, tablas nuevas, en donde va a almacenar, por ejemplo, los códigos de autorización junto con cada uno de los alcances, asociándolo a un usuario y al cliente. También los códigos de acceso o los access token en este caso. También tenemos acá los reference tokens, los tokens que van a utilizarse para
refrescar un token de un usuario o de un cliente, y también tenemos nuestros clientes básicamente, que van a ser los que si bien no necesariamente van a estar asociados a un usuario, son los que van a tener acceso a las diferentes funcionalidades de nuestra API. Por último, pues también tenemos nuestro Personal Access Token, en este caso, pues los clientes, en donde vamos a asignar pues los diferentes accesos que va a tener un cliente en específico. Ahí están las migraciones. Esto lo incluye de por sí el paquete de Laravel Passport. Por lo tanto, si nosotros, después de haber instalado este paquete en la consola, nosotros venimos a la consola y decimos PHP Artisan Migrate, él me debería... Bueno, aquí en este caso me está diciendo que la relación de candidatos ya existe. Voy a borrar lo que hay primero, y ahora sí voy a volver a correr la migración. Entonces PHP Artisan Migrate, y él me corre en este caso, bueno, ahí vemos, me corre todas las migraciones, es decir, me crea la tabla de usuarios, la de password, me crea la autorización que vimos de código, de acceso, de refresco, los clientes, los candidatos y los votos. Ahí tenemos básicamente toda la estructura como tal que necesitamos para los proyectos. Una vez ya migrado toda la información, verificando que efectivamente tenemos estas tablas, que son estas tablitas, que son las que vienen con el paquete como tal de Laravel Passport, podemos verificar con PHP Artisan que existen unos nuevos comandos que podemos utilizar, en este caso los referentes a Passport, ¿sí? Los cuales se incluyen Passport Client, que me permite crear un cliente al cual vamos a estar asociándole los tokens, Passport Install, que corre por realmente los otros dos comandos, y Passport Key, que crea las llaves de autenticación, es decir, las llaves pública y privada que se van a utilizar para generar los tokens. Estos se deben generar en un proyecto de forma independiente. Si cada llave debe ser diferente, si yo tengo 3 proyectos, debo tener 3 llaves diferentes. Si tengo un proyecto en producción y un proyecto en desarrollo, así sea el mismo proyecto, los claves del proyecto en producción deben ser diferentes a las claves de desarrollo. Inclusive, en este caso, si en algún momento mis claves fueron, digamos, vulneradas, o no tengo control sobre los tokens que he generado, corriendo nuevamente este comando, Passport Keys, vuelvo a generar unas nuevas claves, y todos los tokens que he generado desde el principio se me, digamos, pierden su acceso, ¿sí? Es una herramienta muy buena de seguridad, porque si me violaron en su momento un token, o me encontraron algún token, o me están utilizando mal un token, yo puedo directamente eliminar y crear unas nuevas claves para la mayor seguridad. ¿Listo? Entonces, vamos a copiar o vamos a ejecutar este comando Passport Install, que es el que ejecuta básicamente estos dos. Me crea las llaves y me va a crear los clientes que vamos a necesitar que vamos a utilizar para crear nuestros códigos o nuestros tokens de acceso. ¿Listo? Entonces, vamos a decirle PHP Artisan Passport Install. Entonces, bueno, acá ya me estaba diciendo que ya existe en este caso unas llaves. Me dice que si quiero, en este caso, forzar, pues, volverlas nuevamente a construir, tengo que agregarle en este caso, la palabrita force. De esa manera, elimino totalmente las que estaban y vuelvo a generar las llaves que yo tengo.
y además creo en este caso entonces un personal access, un cliente, ¿sí? De tipo personal access y un cliente de tipo password grant. ¿Listo? Esto ya lo veremos más adelante específicamente para qué vamos a utilizar cada uno de ellos. Si miramos la documentación, en este caso ya es la parte en donde vamos, ahora lo que hay que hacer es decirle a nuestro modelo de usuario que tenemos que vamos a utilizar para la autenticación, vamos a utilizar Passport. Para ello, lo que hay que hacer es sencillamente agregar un trade que se llama HasAPI Token. Tenemos que ir a nuestro modelo y decirle que ese modelo va a utilizar token. Eso lo hacemos de la siguiente manera. Venimos a nuestro proyecto, a la carpeta app, al modelo user, que es donde está nuestro usuario, y si bien no lo vamos a trabajar como tal en este momento en el proyecto, sí debemos incluir el HasAPI Token, ¿sí? Tal cual como la pieza token con A mayúscula, HasAPI Token. Es decir, que nuestro usuario va a utilizar, en este caso, token, o en este caso, Passport. ¿Listo? Este trade, en este caso, tenemos que importarlo, ¿sí? En la parte de arriba, utilizando use Laravel Passport HasAPI Token. La T también es mayúscula, como vemos acá. Una vez entonces agregado ese HasAPI Token, es decir, decirle que nuestro proyecto, en este caso el usuario o nuestra clase de usuario va a tener o va a manejar autenticación por token, debemos también, si miramos nuestra documentación, en este caso, debemos también agregar las rutas de Passport. Esto lo vamos a hacer en el método book dentro de nuestro provider. Entonces nos vamos aquí a provider, a el provider que maneja nuestra autenticación, que es Auth Service Provider, y aquí existe el método boot. En este método boot vamos a agregar entonces la línea Passport route. ¿Listo? Y este Passport lo vamos a traer básicamente de Laravel Passport, de la clase Passport, ¿sí? Que es la ruta, la vamos a definir en la parte de arriba. La vamos a poner aquí. Use Laravel Passport. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Acá lo que estamos haciendo básicamente es diciéndole a nuestro proyecto que agregue, que cree automáticamente o que agregue a nuestro proyecto todas las rutas de autenticación, es decir, la de la petición del cliente para la autenticación, la generación del access token, la ruta que devuelve, en este caso, ese access token, la ruta que verifica, todas las rutas, la ruta que crea un cliente, todas las rutas que nosotros necesitamos para el manejo de Laravel Passport. Entonces, esa es la segunda configuración que debemos realizar, en este caso, para que podamos trabajar las rutas. ¿Listo? Podemos ver lo siguiente en este caso. Si yo comento esta línea, que es la que acabo de poner, y voy a mi consola y escribo el comando php artisan route list,
que es el comando que me permite listar todas las rutas, yo puedo ver acá las rutas que tengo disponibles, que son todas las APIs, pues todas las rutas de API de mi candidato, ¿sí? API candidatos, y la de votos y la del ganador. Tengo todas esas rutas, ahí pues las pueden más o menos apreciar. Puedo de pronto hacer un poquito más pequeña la fuente, el tamaño de la letra, de pronto para que se vea un poquito más. Así se ve un poquito más. Entonces aquí la podemos ver claramente. Entonces tenemos nuestras APIs de candidatos, que fue la que creamos con la ruta de API Results, y tenemos nuestra API de votos, y también tenemos nuestra ruta de API ganador, cada uno pues apuntando a su respectivo controlador. Sin embargo, si ahora en mi proyecto yo descomento esta ruta o esta línea en donde le digo habilíteme las rutas de Passport, del Laravel Passport, y vuelvo a darle el comando de PHP Artisan List, vemos inclusive ya no el tamaño ya ni siquiera me alcanza en este caso. Hacerlo más pequeñito, a ver si se puede visualizar un poquito mejor. Todavía no. Ya son más largas las rutas. Bueno, ahí se puede ver. Podemos ver, podemos ver que aparecieron nuevas rutas, ¿sí? Aquí están nuevas rutas. Nosotros habíamos visto hasta el momento estas, hasta acá, pero ahora apareció OAuth, Authorize, que es, ¿sí? Permite autorizar, OAuth Authorize, OAuth Client, OAuth Personal Access Token, OAuth Scope para manejar los alcances, OAuth Token, OAuth Refresh. Nos aparecen todas las rutas que ahora necesitamos. Automáticamente él nos las agrega a nuestro proyecto, poniendo esta línea. ¿Listo? Ese es el segundo paso de configuración que debemos hacer. Siempre que vamos a iniciar un proyecto, que vamos a tener este tipo de manejo de autenticación y autorización, debemos registrar las rutas de paso. ¿Listo? Entonces, ya tenemos registrado esto, ¿listo? Ahora, hay que hacer una configuración adicional. Hay que decirle que la autenticación y el proceso de autorización que viene por defecto ya no sea, en este caso, el que maneja directamente, sino sea, aquí lo podemos ver en la parte de configuración, AUT, podemos ver el manejo de la autenticación, en este caso, podemos decir que por defecto, el guard en este caso, o el manejo, la arquitectura de autenticación siempre es web, pero acá tenemos que en el concepto de API, el driver que se está manejando es token. En este caso, se estaba manejando un token muy básico. Ya ahorita vamos a meterle una arquitectura mucho más grande con Passport. Entonces, aquí cambiamos la palabra token por Passport. ¿Listo? En el driver de API. Passport. ¿Listo? Bueno, entonces, esas son las configuraciones para poder trabajar con Laravel Passport en cualquier proyecto. Ahora hay que decidir qué tipo de autenticación vamos a manejar. Como les comentaba, básicamente Laravel Passport maneja diferentes niveles de protección, tanto de las rutas como del API en general. Nosotros lo que vamos a hacer en este momento es utilizar los client credentials, es decir, credenciales de clientes.
vamos a generar tokens que si bien van a proteger nuestras rutas y nuestra API para que no cualquier persona ingrese, lo vamos a hacer sin tener en cuenta a los usuarios, ¿sí? Vamos a generarlos sin que exista la necesidad de que haya un usuario asociado a esas cuentas que vamos a crear. Entonces, para ello, nosotros en la documentación lo podemos encontrar como Client Credentials Grant Token. Básicamente son los tokens que vamos a utilizar en este momento. Entonces, para ello, para activarlos, no vienen por defecto con Laravel Passport, hay que agregar, en este caso, una línea adicional. Entonces, vamos a ir a nuestra ruta de el kernel, en este caso la carpeta app, la carpeta http y el archivo que se encuentra ahí, que es kernel.php. Vamos a ir a ese archivo. En ese archivo están definidos todos los middleware que se utilizan, ¿sí?, para el funcionamiento básicamente de, en este caso, del proyecto. Lo que debemos hacer es agregar el middleware que nos permita generar este tipo de credenciales, este tipo de tokens. Para eso, lo que vamos a hacer es, en nuestra parte de route middleware, vamos a agregar en route middleware, aquí vamos a agregar nombre, puede ser client credentials, realmente el nombre es lo de menos, ¿sí? El nombre acá puede ser el que ustedes quieran, o client.credential, como ustedes realmente lo quieran llamar, o guión de piso, o con guión, como les parezca más bonito, no importa. Lo importante es que en este caso vamos a poner la ruta de dónde lo vamos a sacar, que en este caso la ruta es sacamos aquí de la documentación, es Laravel la ruta es Laravel Passport HTTP middleware client credential class, básicamente. Entonces, la ruta es esta. Yo la puedo poner desde la parte de arriba como un use también, pero pues básicamente la vamos a implementar de esta manera, ¿sí? Así como todas pues están ahí escritas de esta manera, pues nosotros la podemos poner aquí. ¿Listo? Entonces, ya una vez hemos configurado esto, es decir, primero generamos la migración, después entonces creamos nuestras llaves y los clientes que vamos a utilizar, después entonces agregamos en este caso agregamos HasAPI token al usuario como tal. Después lo que hicimos entonces fue en el provider, en el out service, agregamos las rutas para activarlas. Y por último, en este caso, en el provider, en la configuración de el AUT, agregamos el middleware, cambiamos en el AUT el middleware para que me reciba el driver passport, y ya por último en la parte del kernel como tal agregamos nuestra ruta de middleware para el client credential. Nuevamente este nombre es el que vamos a utilizar, ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran, pero literal este nombre así es el que vamos a utilizar para llamar esa ruta con el middleware como tal. ¿Listo? Entonces, vamos a proteger nuestras rutas. ¿Listo?
Vamos a proteger nuestras rutas. Entonces, para proteger, por ejemplo, vamos a mirar primero si está funcionando este proyecto. En este caso, vamos a crear 2 candidatos. Vamos a utilizar por ahora el pgadmin para crear 2 candidatos. A crear aquí en nuestra tabla y tenemos pues toda la información. Vamos a agregar la información de 2 candidatos, el documento, el nombre María, el apellido, vamos a ponerle Contreras, y Juan Pedraza. Entonces, esos 2 registros los voy a poner ahí en mi tablita y vamos a verificar efectivamente si está funcionando el proyecto PHP Artisan Server. Con eso lanzamos, en este caso, nuestro servidor de prueba y lanzamos utilizando Postman, la aplicación que vamos a utilizar para probar nuestro servicio. Vamos a probar que efectivamente esté funcionando. Voy a poner aquí candidatos, una petición get. Estaba poniendo una IP que no era. Hay que poner localhost o 127.0.0. Vamos a abrir otra. Localhost 2. Hay un puntico acá. Vamos a mirar aquí. Y nos sale un error que dice que la edición por 0. Bueno, entonces poniendo la ruta como tal, en este caso los candidatos, voy a ver si el proyecto está funcionando correctamente. Voy a ver la información de los candidatos, en este caso María Contreras y Juan Pedraza, con su información según la estructura que se planteó en el resource, ¿sí? En este caso con la cantidad de votos. Entonces voy a proteger que no todo el mundo me pueda ver este listado, ¿listo? Voy a proteger esta ruta. Inclusive puedo protegerlas todas de una vez. En este caso, en mi candidato controller, lo que vamos a hacer es, dentro del controller, vamos a crear la función constructor. ¿Listo? Para ello solamente debemos crear una función normal en API candidato controller. En el controlador vamos a crear normal una función cuyo nombre va a ser _construct. Esto básicamente me está creando o me crea el constructor, ¿sí?, de este controlador. Es decir, esto se va a ejecutar siempre que nosotros llamemos algún método como tal, siempre se va a ejecutar antes que nosotros llamemos un método, en este caso, del controlador. Y aquí es donde vamos a utilizar el this middleware junto con el nombre this middleware junto con el nombre que le habíamos puesto client credential. ¿Listo?
Esto lo que va a hacer es aplicarle este middleware a todos los métodos que yo tenga en este caso, en mi API, pues en mi constructor, pues, en mi controlador, perdón. O sea, aquí, en API Control. Me lo va a tomar en ganador, lo va a tomar en index, lo va a tomar en store, en show, lo va a tomar en update, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a probar porque en este caso se supone que si yo le doy send, me debería mandar efectivamente un error de autenticación. Entonces, agregando esto, protegemos todos los métodos, ¿listo? Absolutamente todos los métodos. Sin embargo, yo puedo también desde acá escoger cuáles quiero proteger y cuáles no quiero proteger. Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí solamente la opción only y pongo entre paréntesis el nombre del método, por ejemplo, index, solamente estoy protegiendo ese método, ¿sí? Solamente estoy protegiendo, en este caso, ese método. Vamos a probar solamente agregando eso. Se supone que igual esto no me funciona, me sigue diciendo error de autenticación, pero si pongo 1, es decir, utilizando el show, se supone que sí me muestra la información, ¿sí? Solamente estoy protegiendo, en este caso, porque le dije only, solamente estoy protegiendo el index, no más, ¿sí? Porque lo pongo ahí. Si quiero agregar otro, pues coma y agrego los campos que yo quiera o los métodos que yo quiera poner. Si quiero todos, pues sencillamente comento absolutamente todo. Es importante aclarar que para que me aparezca el mensaje, en este caso de error de autenticación, necesito controlar, necesito tener, controlar en el handler mis excepciones, necesito controlar y agregar el authentication exception, que es básicamente el control de la excepción cuando no hay una autenticación válida. Para ello debo agregar entonces en mi método render, donde inclusive ya habíamos agregado los errores de modelo no encontrado, errores de validación, errores de consulta, errores de ruta, también debemos agregar los errores de autenticación. Eso es como tal lo que debemos realizar. Bueno, entonces, está protegida la ruta. Entonces, ahora, vamos a crear un cliente, en este caso, vamos a crear un cliente que me va a permitir entonces hacer la petición y solicitar el token que me permita utilizar o que me permita ver las rutas que están protegidas. Entonces, para ello vamos a ir a nuestra consola, nuestro terminal, y vamos a copiar el comando php artisan passport client. ¿Listo? Esto nos va a crear, entonces, en este caso, un cliente. Nos pregunta que si queremos que ese cliente esté asociado a un usuario. En este caso no tenemos usuarios, no tenemos nada de ese estilo, por lo tanto le podemos dar 0, porque no necesariamente tenemos que tener un cliente asociado a un usuario. Le podemos dar un nombre, si queremos establecerlo en su momento, solamente le voy a poner cliente. En este caso podemos decir el callback como tal, lo vamos a dejar tal cual como está, que por defecto es localhost aut callback. Y él nos genera, en este caso, un cliente que tiene un ID y que tiene un secret. Esto es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, corriendo nuevamente nuestro proyecto, es decir, diciéndole PHP Artisan Service, vamos a hacer la petición como ese cliente para pedir nuestro token, que nos permita, en este caso,
utilizar nuestras rutas con este tipo de seguridad. Para ello, entonces, lo que vamos a hacer como tal es hacer una petición, ¿sí? Una petición de tipo POST, que vamos a abrir en nuestro Postman, vamos a mandar una petición de tipo POST a localhost 2.8000, es decir, a la ruta que nosotros en este caso tenemos, a la ruta OAuth slash, en este caso, token. ¿Listo? Y vamos a pasarle como parámetro, vamos a pasarle el tipo o el grant type, es decir, el tipo de petición que estamos haciendo, que en este caso va a ser client credential, ¿sí? Client credential. Vamos a pasarle el ID del cliente, client ID. En este caso, el ID del cliente es el que generamos, que es el 5, ¿sí? Es el ID 5. Vamos a pasarle el client secret, o el client secret, que es el número como tal que nos generó acá al crear nuestro cliente desde la consola. Vamos a ponerlo ahí. ¿Listo? Y no más. ¿Listo? Con esto, si nuestro proyecto está corriendo y está todo correcto, él nos va a generar un token de tipo bearer que está acá, el access token. Todo esto es nuestro token que él nos generó con los datos del cliente que nosotros establecimos. Eso es como tal lo que básicamente me genera en este caso. Ahora, este es el token que vamos a utilizar para hacer nuestras peticiones. Es decir, yo debo poner en la cabecera de mi petición, en este caso, ¿sí? Yo debo pedir en la petición. Entonces, una vez generado como tal ya nuestro access token, ¿sí? Vamos a copiar ese token, lo vamos a copiar y vamos a ir allá ahora sí donde estamos pidiendo nuestra ruta de candidatos que está bloqueada, ¿sí? Vamos a irnos a la parte de cabecera, a headers, en la parte de headers, y vamos a agregar ahí como llave authorization, en la parte de las llaves. En el valor vamos a poner el tipo de access token, en este caso, que tiene, es decir, el tipo de token que es bearer. ¿Sí? Ese es el que vamos a agregar ahí, así tal cual como dice ahí, bearer. ¿Listo? Lo ponemos aquí en valor. Bearer. Damos un espacio y pegamos todo el token que copiamos. Entonces, pegamos, decimos la palabra bearer, pegamos el token, ¿sí? Y le decimos enviar. Y si todo está bien, ya nos muestra la información. Es decir, ya pudimos autenticarnos en este caso como ese cliente. ¿Por qué? Porque le estamos mandando toda la información con ese token, ¿sí? De esa manera, no todo el mundo puede entrar, sino solamente en este caso, este cliente puede entrar poniendo esa información en cada petición que él vaya a enviar.